razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para por la cual yo vivo es para adorarte, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Para adorarte a ti, Señor, en todo nuestro ser. Gracias, Jesús, por ayudarnos, por fortalecernos, por cuidarnos. Tú has prometido, Señor, abrigar y sustentar nuestros pasos en el nombre de Jesús. Te adoramos en este día y juntos podemos decir: a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Te amamos, te adoramos, Jesús. Eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Aleluya. Poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente de lo que podemos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios en el capítulo 3, verso 20. Poderoso es Dios para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que esperamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios está obrando en nuestras vidas y es maravilloso saberlo. Dios está obrando en medio de su pueblo. Dios está ocupado. Mi Padre trabaja, dijo el Señor Jesucristo, y yo trabajo. Y sabemos que todo se sostiene por la mano de Dios. Bienvenidos a Juntos, es una alegría estar con ustedes. Bueno, estamos siempre, imagínense ya hoy miércoles 8 de septiembre y apenas vamos por los versos 12 y 13 del libro de Judas. De la carta. De la carta de Judas, porque no es un libro, es una carta, pero es que de repente pensé, solo es un capítulo, ¿verdad? Y como estamos tan acostumbrados a que son muchos capítulos en los diferentes libros de la Biblia, pero este en particular solamente tiene 25 versículos. Tú dices algo importante. De manera general decimos los libros de la Biblia. Ya cuando los estudiamos propiamente, entonces distinguimos que algunos son libros históricos, otros son proféticos, otros son poéticos, exactamente. Hay otros libros que son epístolas, como las que tenemos en el Nuevo Testamento, y los evangelios propiamente, ¿no? Así que bueno, estamos en Judas capítulo 1, verso 12 al
13. 13, Ok, para muy bien. poder darle sentido, Ujú. también una continuación a lo que ayer estábamos compartiendo acerca de la conducta de los apóstatas. Un apóstata es aquel que niega la fe, Ujú. ¿verdad? Y que ellos mismos se promovían y promocionaban Ujú. como verdaderos profetas o como verdaderos fieles seguidores de Cristo y solamente unos imitadores, ¿verdad? Así Es como es. cuando... por ejemplo, esta Biblia, cuando la compré hace muchos años, decía que la portada, ¿verdad? Esto era de piel, Ujú. porque uno siempre procura invertir un poquito más porque le damos mucho uso. Pero con el uso me he dado cuenta que no era de piel, Piel ¿verdad? genuina. Genuina, sino que Ujú. era una imitación a piel. Ujú. Entonces aquí está la evidencia Ujú. que no es piel. Ujú. Entonces lo mismo sucede con estos falsos pastores que los que se interesan solamente por una conveniencia personal. Ok. Bueno, leemos el verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas continúa usando diferentes metáforas con un mensaje en esencia. Los falsos maestros, los falsos pastores. Y aquí utiliza una ilustración de lo falso en la vida cotidiana. Aquellas cosas que no, porque anteriormente Judas apela al texto bíblico, apela a la Biblia, ¿no? Hablaba de Caín, hablaba de Balaam y por último de los hijos de Coré. de los hijos de Coré. Pero ahora esto lo va a llevar a un plano un poquito más cercano de cosas que todo el mundo sabía y conocía para poder entender realmente cuáles son las consecuencias que les espera a aquellos falsos maestros, aquellos que no solamente están engañados, sino que engañan, dice la Escritura. El apóstol Pablo anunció acerca de los falsos profetas, se lo dijo a Timoteo, lo dijo a la iglesia, lo dijo Pedro, y aquí está Judas, para que no nos perdamos, pues, para que sepamos por dónde vamos. Yo tengo 2 textos que para poder poner el paralelo con Judas, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 12-13, dice, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo encontré en este comentario que es muy probable que cuando Judas utilice esta frase de se apacientan a sí mismo, esté pensando también no solamente en las declaraciones que encontramos en el Evangelio de Juan 10, sino también dice que hace referencia al profeta Ezequiel en el capítulo 34 y dice, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, porque eso es lo que Judas dice, que se apacientan a sí mismos. Dice, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni fortalecéis, ni curáis a la enferma, no vendáis a la perniquebrada. Dice, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que te habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Dice, anduvieron perdidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, dice el profeta Ezequiel, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor,
Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, mas yo libraré a mis ovejas de su boca y no serán más por comida. Entonces esto es como bien fuerte, ¿verdad? Y se dice que contrario a los verdaderos pastores son aquellos que apacientan el rebaño que el Señor ha puesto sobre nuestras manos. Dice, es el rebaño del Señor, no es nuestro rebaño, tal y como dice Hechos 20. A veces algunos pastores dicen, no, hombre, que se vaya, el que no quiere estar aquí, que se vaya. Esa no es la actitud correcta de nosotros los pastores. Creo que toda oveja merece ser escuchada. Si ha tomado una decisión de no ser parte del redil, pues hay que escucharle o llamarle o visitarle. He encontrado a lo largo de mi vida pastoral que muchas personas que se fueron de una iglesia en el fondo quisieron que alguien les llamara o que alguien les preguntara, ¿verdad? Porque en realidad en momentos en que una oveja se siente confundida, una oveja se siente con ansiedad, es como la oveja natural, ¿verdad? Se pierde hasta en su propio redil y ya no está escuchando al Señor. Me temo, honestamente le digo, aunque los pastores, creo que muchos pastores hemos hecho todo lo posible por estar cerca de las ovejas a través de la comunicación virtual. Y bendito sea Dios, porque en el año 1900, cuando se tuvo la epidemia de la fiebre llamada española, en realidad, imagínense, aquellos que pertenecían a Cristo, ¿cómo hacían para estar con sus ovejas? Cerquita. Y por lo menos, y aunque nosotros, Doris y yo, no disfrutamos a plenitud poder estar frente a una cámara, y por eso ya retomamos la reunión presencial, con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto, pero la oveja quiere ver a su pastor, quiere sentir a su pastor. Y a veces cuando la iglesia crece tanto, algunos pastores es como que no les importa, pero cada oveja cuenta, creo yo, delante del Señor. Porque no se trata de nosotros, no se trata de una organización. Que no es nuestro, es del Señor, solamente somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y especialmente yo digo, pastor, en estos tiempos en donde esta epidemia, este intruso, con esta muerte, ¿verdad? La catástrofe que hemos estado experimentando por año y medio, hay todavía demasiado sobresalto y estamos batallando con este COVID, ¿verdad? No es que ya se fue y que podemos bajar la guardia. Obviamente, si seguimos las medidas de bioseguridad, vamos a poder guardarnos y guardar a otros. Claro, de eso se trata el amor cristiano, realmente. Así que si usted tiene algún síntoma, pues no vaya a su iglesia, ¿verdad? Mejor quédese en casa y verifique, háblelo con su pastor, por supuesto, su líder más cercano. Pero lo cierto es que esto de apacentarse a sí mismo está ocurriendo y es otra epidemia y es un virus que ha venido sobre la iglesia del Señor. Aquellos que se apacientan a sí mismos y han establecido una estructura piramidal en su modelo de iglesia donde el hombre o la mujer de Dios están en la punta y todo tiene que ver para llegar a Él y a veces a llegar a Dios a través de Él, cosa que Dios realmente se opone. Pero ¿cuál es el pecado de todo esto? Es el mismo pecado que dice Judas: se apacientan a sí mismos, se le rinden culto al yo. El mayor pecado que tiene el movimiento apostólico profético es el yo. Sí, Señor, es el yo. Todo tiene que ver conmigo, todo tiene que ver básicamente con mi vida, no tiene que ver a veces ni con el plan del Señor, sino conmigo. Y para eso se establece toda una nomenclatura y todo un sistema realmente donde el gran problema que se tiene es el orgullo, la soberbia. He sabido de pastores que son invitados a una iglesia de este tipo, les tienen que hacer toda una corte para recibirlo, el agua de tal marca, las sillas que se deben de reservar para ellos adelante de la congregación, entrar como entró Jesucristo y que le digan hosana. En realidad, pastora, esto está pasando y es un virus del cual todos debemos de cuidarnos porque a todos nos puede suceder, a todos nos puede ocurrir.
Ningún pastor está libre de ser engañado. Por eso es mejor siempre pensar que podemos fallarle al Señor y volver a leer a Judas. Sí, bueno, vamos a reflexionar porque ayer estábamos hablando bastante hemos hablado los días anteriores que son manchas en nuestros ágapes, ¿verdad? Llevados de acá para allá. Hoy vamos a profundizar un poco más porque dice que son árboles otoñales sin fruto. Creo, pastora, que estaba antes nubes sin agua. Nubes, sí, ahí me está, pasé. sí, ¿verdad? Dice nubes sin agua, llevados de acá para allá, por los vientos. Sí. Dice, estaba leyendo y dice que los falsos maestros no solo son falsos, sino que sus enseñanzas son pero tan inútiles que no sirven para nada. Wow. Y es interesante que es como cuando estamos esperando la lluvia, ¿verdad? Sí. Pero solo vemos las nubes, pero no pasó nada. Sí. Esas son nubes sin agua y se están moviendo constantemente de un lugar a otro. Recuerdo que estaba en San Salvador y andaba alguien y reunía un grupo de pastores para hablar de este movimiento y me dijo a mí, yo le digo, oye, pero tú estás seguro de lo que estás hablando, seguro que estás bíblicamente hablando. Y él me dijo, claro que sí, es más, tú puedes, lo más seguro tú eres un apóstol, no te has dado cuenta. Y en realidad es que te elevan, te quieren elevar el ego y andan así como nubes sin agua, prometen sin cumplimiento, son promesas. ¿Cuántos son los que se levantan en una iglesia y te dice, en 3 semanas ya no vas a tener esa enfermedad? ¿Saben con quién está luchando contra este COVID? ¿Verdad? Algunos dijeron, hay que escupir este COVID, escúpelo, repréndelo. Pero es una realidad, está allí. ¿Y por qué es mejor no caminar con la palabra? Porque te prometen, pero no hacen. Y hay de los incautos y los que se quieren dejar engañar también, pastora, porque no leen la Biblia, no se dan cuenta realmente, porque aquí dice nubes sin agua, eso es promesas sin cumplimiento. Sí, yo encontré también que dice que estos falsos profetas siempre están anunciando la lluvia del Espíritu y van anunciando, pero por todas partes, la llegada de un avivamiento, pero ese avivamiento nunca llega, porque miren, mis amados hermanos, no puede haber avivamiento sin arrepentimiento. Entonces proclaman un avivamiento sin llevar a la grey o a los oyentes al verdadero arrepentimiento, a sentir ese quebrantamiento, ¿verdad? Porque no puede haber ese avivamiento sin ese verdadero avivamiento y quebrantamiento, no remordimiento, porque cuántas personas lloran en el altar y vuelven a lo mismo, ¿verdad? Y dice que anuncian, pero esto nunca llega y no llega porque el Espíritu Santo nunca los ha enviado, así como la lluvia no llega, entonces crean todas las imitaciones, ¿verdad? Algunos comentaristas me daban risa que estaban leyendo y dice, algunos hasta con trompeta anuncian, ¿verdad? Y de manera estruendosa, con chofar y ¿verdad? Todo. Anuncian, ¿verdad? Y no es tanto por la bulla o el ruido o el sonido que escuchamos, porque el Espíritu Santo es capaz de moverse aún en el silencio más extremo de la vida de los oyentes. Entonces es como cuando muchas veces uno mira personas y dice, ay, esa persona ni levanta la mano, pero miramos que esa persona está quieta y cosas están pasando en su corazón, ¿verdad? Porque como también el pentecostalismo muchas veces lo hemos llevado a los extremos, que si no gritamos, que si no hacemos cosas, nada está pasando. Sí, así ¿verdad? sucede. Pero cuando uno lee en el libro de los Hechos, allá en el aposento alto, usted empieza a leer ya el capítulo 2 en adelante, el único ambiente que había, lo único que la Biblia menciona es que todos estaban unánimes y estaban juntos. Ahí de eso. Y dice, y de repente, o sí sea, ni siquiera estaban como esperando, pues, sino que de repente el Espíritu Santo, ¿verdad? Y de hecho hay quienes ponen su enfoque en el de repente, pero no leen y no establecen cuál es la atmósfera donde el Espíritu Santo se desciende. En realidad yo honestamente he leído el Nuevo Testamento, no encuentro un texto donde podemos invocar al Espíritu Santo, podemos invocar a Dios, quizás está allí, pero realmente el Espíritu Santo no se derrama por cuánto grito o qué palabras usamos. El Espíritu Santo se derrama donde hay una atmósfera de unidad, de un solo sentir, donde están todos, donde participamos de la comunión. Ahí se derrama el Espíritu Santo. Es como
la casa de Cornelio estaban tanta hambre y tanta sed de Dios que el mensaje de Pedro se cortó y el Espíritu Santo y lo interrumpió, ¿verdad? Sí, qué hermoso. Qué hermoso sería eso, ¿no? Y pastor, yo estaba leyendo también que uno debe tener como la sensibilidad, porque dice que siempre para discernir a los falsos maestros o falsos profetas, dice, como Judas habla que son vientos, dice, son aquellas nuevas filosofías, como las nuevas filosofías las estamos oyendo, que muchos se paran y dicen, sí, la Biblia habló para esta gente nada más, pero para nosotros hoy se está levantando los nuevos profetas de Dios. Una nueva revelación. ¿Verdad? Nuevas filosofías o nuevos métodos, nuevas estrategias, ¿verdad? Y siempre están como en la búsqueda, ¿verdad? Exacto, es como una ansiedad. Y eso, honestamente se lo digo, era parte de aquellos que practicaron la adivinación, como en Éfeso, donde siempre estaban pendientes de a ver qué escuchaban, algún otro nombre. De hecho, creían incluso que el nombre del Señor, de Jehová, era un nombre que tenía poderes, pero lo metían dentro del mismo saco de todas aquellas palabras como abracadabra. Y entonces ellos creían que el nombre de Jesús, y lo usaron. Una jovencita empezó con ese espíritu de adivinación usando el nombre de Jesús. Y también estaban otros exorcistas. Entonces eso realmente puede ocurrirnos en cualquier instante, porque la línea espiritual siempre va a ser muy fina. Siempre va a ser muy fina. Por eso tenemos la palabra de Dios, que debe ser firme y para siempre. La palabra de Dios para nosotros es el marco donde, si escuchamos y recibimos una profecía, voy a ver qué dice la Biblia al respecto, o si se está saliendo, como diríamos popularmente, del guacal. Estos son nubes sin agua. Mire lo que dice el Proverbio 25:14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Así como estos se jactaban de estar en niveles espirituales superiores o que habían alcanzado nuevas revelaciones, al final son como nubes y vientos sin lluvia. ¿Qué pasa con esas nubes? Son movidas de aquí para allá. No hay nada estable. Se desvanecen con el tiempo. La iglesia cristiana en los primeros siglos luchó contra la herejía de la cristología, es decir, aquellas formas de creencias que aparecían acerca de la persona de Jesucristo, y luchaban los primeros padres de la iglesia, aquellos que fueron verdaderos defensores de la fe, conocidos como apologetas. Ellos defendían la fe a capa y espada, y fue hermoso de alguna manera, porque nos fue quedando para nosotros la seguridad de que lo que tenemos como inspiración de las Escrituras es lo que Dios habló al pueblo. Por supuesto que creemos que Dios puede usar los dones proféticos para evidenciar algo que viene, para exhortación al pueblo del Señor, para volver al redil. Por supuesto que creemos en ello. Hay profetas en el Nuevo Testamento. Sabemos, por ejemplo, que Ágapo era un profeta y habló acerca de lo que le iba a ocurrir a Pablo, y también había predicho una gran hambre que iba a haber en todo ese lugar. O sea, los profetas están ahí. Efesios capítulo 4 habla del liderazgo de la iglesia entre maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. Están allí, pero es importante que están para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para la obra del ministerio de quién? De Jesús. No para engañarlos o llevarle tras otras aguas. Miren que en los años 80, yo soy un converso de los años 80, y escuchaba que una de las tareas de la Iglesia Católica era poder nosotros, los evangélicos, ellos tomar mucho de lo que nosotros estábamos haciendo, para que aquellos que estaban dentro del movimiento católico pues entendieran que también eso venía de Dios. Me refiero mucho en cuanto a los cantos, mucho en cuanto incluso el bautismo del Espíritu Santo. Y aunque ninguna denominación puede adueñarse de Dios, Dios es Dios y Él puede obrar donde Él quiere. Es más, Él puede usar a los impíos para su propia gloria, puede usar hasta los espíritus para su gloria, si Él lo quiere. Él es el dueño de todo. Pero
después de los años 80, estamos en el año 2020. ¿Cuántos años han pasado? 2021. ¿Cuántos años han pasado? Y ahora observo que dentro de la iglesia cristiana, que ha sido denominada cristiana evangélica, encuentro yo mucho del catolicismo, y lo digo porque yo fui también un líder católico en mis años de juventud y puedo entender las diferencias, pero me doy cuenta que a veces esto no es de la noche a la mañana, esto va poco a poco, va minando, ¿verdad? Y creo que algunos pastores de pronto, a sabiendas de que no es de Dios, caen en eso, quizás porque esto les conviene numerológicamente o financieramente. Y también yo estaba reflexionando que muchos líderes cristianos le huyen al estudio de la palabra. Sí. Y la única manera de mantener una sana doctrina es cuidando la palabra. Así es. Por eso es que somos envueltos, ¿verdad?, en tantas cosas que, como dice este escritor, se lo voy a leer literalmente, dice: qué vergüenza para el Evangelio, cuando no teniendo la presencia del Espíritu Santo de Dios, a mí me dio sinceramente un quebrantamiento en mi corazón, porque yo dije: Señor, no podemos nosotros, ninguno estamos blindados o exentos en caer en el error. Amén. Y yo le decía: Señor, leí esto y le puse una flechita para recordarlo siempre, porque dice que no podemos nosotros imitar al Espíritu Santo. No sustituirlo. Algunos, dice, buscan nuevos estilos, estrategias mundanas de mercadeo, show, espectáculos dentro del culto, dice. Cuando nada de eso puede sustituir el mover del Espíritu Santo. Eso sí hoy en la mañana estaba pensando en eso. Y yo decía: Señor, si es que bien dice, cuando uno lee siempre Juan, primera de Juan, segunda y tercera de Juan, bien dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Amén. Y la única manera de permanecer es en la palabra. Quiero leer algunos comentarios que nos han escrito. Nuestra hermana Digna América dice: saludos, amados pastores, reciban bendiciones. Ever dice: la sana doctrina es lo que el Señor nos dejó como la medicina para el evangelio de la prosperidad. Dios siempre tiene cuidado de su iglesia. Dios es bueno. Gracias por seguir la sana doctrina, Iglesia LSDP. Nos escribe también, está Sirley, nuestro amado primo Carlos Alfonso, a quien estimamos tanto, es un hermano en Cristo también. La pastora Edna Peñalba, están con nosotros en este día, y también saludamos a los que nos siguen en YouTube. Por favor, no dejen de compartir esto. Seguro alguien más está necesitando escuchar lo que Dios dice en su palabra. Vamos a hablar. Bueno, Padre, te damos gracias por tu palabra, que es Señor, viva, gracias. es eficaz, Gracias, Dios. y más cortante que toda espada de doble filo. Hoy queremos ser, Señor, sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Queremos volvernos a la palabra. Queremos tener hambre de la palabra. Sí, Señor. Queremos ser como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. En el nombre de Jesús. Gracias, y líbranos Cristo. del error. Líbranos. Dígale: Señor, líbranos. Líbranos del error. Líbranos del error doctrinal. Gracias, líbranos, y que Dios. seamos valientes, Señor, Sí, Señor. a descubrir toda estrategia de Amén. Satanás, Amén. que de manera tan sutil, de manera tan engañosa se Sí, disfraza Señor. como ángel Gracias, de luz Dios. en medio de la grey. En Gracias. el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, les dejamos almorzar, o les deseamos buen provecho a aquellos que están disfrutando de su hora del almuerzo. Dios les bendiga y que el Señor les guarde siempre para sus propósitos santos. Somos la casa del Padre. No olvide que estamos en nuestros grupos de pastoreo los miércoles y los jueves, también creciendo y madurando a través de la palabra. Dios les bendiga. Somos la casa del Padre. Una familia para ti. Amén.